Tele.tv. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Un gusto saludarlos una vez más. Y bueno, pues como es costumbre, con un tema actual, un tema que no hemos tocado en estos casi 4 años de existencia ya del programa y que bueno, lo habíamos dejado un poco en la congeladora para una ocasión especial y bueno, tenemos hoy al especialista, a Joaquín Elizalde, al maestro Joaquín Elizalde Ávila, que nos acompaña y que nos va a platicar, vamos a retomar el tema de guerras de patentes. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido, mucho gusto. Hola, amigo. ¿Qué tal? Pues un placer, amigo, estar con tu auditorio, con el auditorio de Data Protección, Abogados al Día, tratando estos temas que en lo personal me apasionan mucho y son la materia de mi especialidad ya durante todo este tiempo que hemos estado en el ambiente profesional desarrollándonos y ejerciendo. 20 y tantos años, amigo. Ya bastante tiempo y pues me da mucho gusto que de este programa pues abramos espacio para poder comentar algunos temas que implican este ambiente digital, que implican a los emprendedores, que implican a los inventores, que implican a los autores de obras literarias o artísticas. Hombre, el tema sobre todo, amigo, que vas a presentar el día de hoy de guerra de patentes, yo creo que es un tema de mucho interés para todos los sectores de la sociedad. ¿Por qué lo menciono? Porque a lo mejor es muy conocido en el ámbito de los profesionales en la propiedad intelectual, en los derechos de autor, pero no más al público en general, y a fin de cuentas ellos son los afectados con estas guerras que están suscitando. Pero pues como es costumbre, comenzamos por el comienzo. Por el principio. Por el principio, perdón. Como debe ser. Sí. No, muy bien, pues para empezar me gustaría dar un esbozo general de la propiedad intelectual, que como sabes, pues ya hay 2 disciplinas principales en la que se divide, y una tercera que viene emergiendo ya con el avance tecnológico ya por más de 30 años, ya por ahí del año 1990 para acá, el avance tecnológico y el impacto que ha tenido virtuoso dentro de la economía, dentro del desarrollo, el emprendimiento, la creación, la protección, la propiedad intelectual digital. Aunque pues sigue como día a día se crean nuevos desarrollos, nuevas formas de uso, explotación, nuevos modelos de negocio, cambió el mercado físico al mercado digital, la parte del conocimiento del ámbito informático y telecomunicaciones como ya parte ineludible de todas las personas para poder estar en esta nueva era digital. El intercambio de datos, de información como nunca antes en la historia de la humanidad, pues ha venido repercutiendo en fenómenos virtuosos, pero nunca falta los ámbitos, digamos, de afectación a los legítimos titulares, ¿no? Entonces, como sabemos, pues la propiedad intelectual son 2 disciplinas, el derecho de autor y la propiedad industrial. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque de esta diferenciación va a depender el ámbito de protección del autor o del inventor. Si nuestra creación está dentro del campo de las bellas artes, de la cultura en su sentido más extenso, pues nuestra creación será protegida por el derecho de autor. Pero si es una creación de aplicación industrial, con fines mercantiles netamente, que resuelve un problema técnico, que sirve para diferenciar negocios, productos o servicios, pues su ámbito de aplicación será la propiedad industrial. Y es bien importante esto porque recién se está presentando en la Cámara de Senadores un proyecto de una nueva ley de la propiedad industrial, que ya veremos, estamos estudiando para ver qué puntos tiene y qué puntos no tiene. Pero en el ámbito, digamos, académico, estas son las 2 divisiones. Ahora, como te decía, hay una tercera disciplina que viene emergiendo,
no de manera independiente, pero sí con características propias, ¿no? Que ya no es aplicable la normatividad para el ambiente físico, sino para el ambiente digital, que es la propiedad intelectual digital. Ahí concurre tanto el derecho de autor, el copyright, como la propiedad industrial. Y bueno, esto es bien importante porque hoy nos ocupa una figura regulada por la propiedad industrial, que precisamente son las patentes. Las patentes es un tipo de creación industrial protegida por esta disciplina, junto con los modelos industriales, los diseños industriales, las variedades vegetales, los sistemas de trazados de circuitos integrados. Y el segundo gran bloque de protección son los signos distintivos, marcas, nombres y avisos comerciales, denominaciones e indicaciones geográficas. Y un tercer bloque que son los mecanismos de protección. Pero bueno, para entrar en materia, las patentes son el tema de hoy en el ambiente digital. ¿Pero qué es una patente? Pues es un reconocimiento que hace el Estado para el creador de una invención, que se le reconoce con la expedición de su título de patente. Ahora, ¿qué es una invención? Una invención, pues es toda creación humana e industrial que permite transformar la materia y la energía para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer una necesidad concreta, ¿no? Ok. Entonces, en ese contexto, pues a la persona que crea esta invención, que evidentemente es una persona física, se le reconocen ciertos derechos de exclusividad al inventor, a sus causavientes. ¿Quiénes son causavientes? Pues cualquier persona que por disposición de la ley o por un acto jurídico, sea un contrato, de cualquier naturaleza, sea cesión, donación, licencia, está susceptible de ejercer los derechos sobre esa invención, ¿no? Para su aprovechamiento. Entonces, ya tenemos el contexto de lo que es nuestra propiedad industrial. Ya vemos que es susceptible a través de la patente cualquier invención y que a través de esta invención pues se protegen derechos de exclusividad en favor del inventor o de quien haya adquirido sus derechos por cualquier medio, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien. Bueno, sí, nada más, el inventor, amigo, el tema del inventor, entonces tenemos que, de acuerdo a la definición que nos da, pues, está inventando algo único para una finalidad en específica, para realizar alguna, de manera general, algún acto en específico, ¿no? Etcétera. Lo puede realizar cualquier persona. Cualquier persona que cree algo, que cree una invención, sí, tiene el carácter de inventor y por lo tanto se le reconocen sus derechos. Nada más que los derechos de exclusividad tiene que reservarlos a través de la obtención de un título de patente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú creas algún sistema o algún producto que no existía antes, que es totalmente innovador, que sirve para resolver un problema técnico específico y que nadie más ha creado? Y lo expones como te gusta ir a conferencias, en una conferencia lo expones y lo haces público, ¿no? Tú a partir de ese momento, a partir de que hiciste pública tu invención, tienes 6 meses para acudir ante la autoridad administrativa a solicitar la protección a través de un título de patente. Okay. ¿Qué pasa si en ese periodo no obtienes o no tramitas o no solicitas tu título de patente? Esa creación pasará al dominio público y ya formará parte del estado de la técnica o del estado del arte, ¿no? Cualquier persona podrá manipularla, podría hacer lo que quisiera con esta invención, desarrollarla, mejorarla, empeorarla. Cualquier cosa, porque ya no tendrías tú un derecho de exclusividad sobre ella. De ahí la importancia de obtener el título de patente. Okay. No solo para que sean reconocidos tus derechos de exclusividad, sino para incluso evitar invadir derechos de un tercero, ¿no? Sí. Puede ser que a lo mejor exista alguien que por procedimientos diferentes llegó a la misma conclusión que tú, o a una funcionalidad idéntica a la que tú obtienes con tu creación. Entonces, también por eso es importante obtener el título de patente. Me hace recordar un poco lo que sucedió con la invención del teléfono, ¿no? Y Tomás Alva Edison. Los al mismo tiempo llegaron y el primero que lo registró, que fue Tomás Alva Edison, fue el reconocido, ¿no? Fue reconocido como el creador de esa invención, ¿no? Sí, claro. Entonces,
Esa es la importancia de obtener nuestro título de patente, en nuestro caso en la autoridad mexicana, ante el INPI. Ahora, hay un principio de territorialidad donde solo se va a proteger a esa invención en el territorio donde fue expedido. Pero hay algo también que la ley, para que exista uniformidad y exista un ámbito de protección amplio, permite que tú reclames el derecho sobre esa invención en distintos territorios a través de una figura que se llama el derecho de prioridad, ¿no? Okay. Entonces, tú dices, yo inventé esto, obtuve mi registro o mi título, lo presenté en México, puedes acudir en un plazo similar a otros territorios a solicitar, ¿no? Ahora, esto se ha facilitado mucho porque con la firma de tratados de patentes por parte de México a través de la OMPI, que es el órgano administrativo internacional especializado, pues se ha facilitado, ¿no?, el sistema para obtener los títulos de patente en diferentes países o territorios. Y esta misma autoridad del OMPI sería la encargada de resolver en caso que en otro país donde no hayamos registrado nosotros podamos ejercer nuestros derechos sobre esta patente, o es sobre algún otro tipo de convenio internacional que se desarrolla en estas cuestiones. De hecho, la OMPI es una autoridad, una organización especializada de la ONU que se dedica a administrar los tratados, pero como tal no tiene la competencia para determinar o resolver un conflicto entre partes. Eso se lo reserva a cada país. Si tú tienes conflicto para obtener una patente respecto a los derechos de otra persona en un territorio, pues de acuerdo con la legislación territorial que ahí aplique, es como habrá de resolverse. Claro, si ese país forma parte de la suscripción de tratados de patentes, pues también aplicará la normativa, ese tratado internacional en el conflicto. Ya dependerá de la estrategia de cada abogado, cómo hace o defiende tus derechos para determinar. Pero la OMPI propiamente no se encarga de resolver disputas, ¿no? Ella administra los tratados, crea políticas uniformes a nivel internacional para que el ámbito de protección sea en todos los países de manera homogénea, ¿no?, y no haya disposiciones que se contrapongan, ¿no? Muy similar a la Organización Mundial de Comercio. Exactamente, digamos que tienen papeles similares, ¿no? Órganos internacionales especializados que buscan uniformidad y establecen políticas, buscan soluciones, divulgan el conocimiento y el impulso de la innovación, etcétera, ¿no? Amigo, perdón que te interrumpa, como es costumbre, ya tenemos que irnos a un corte. Si me permites, regresamos en un minuto. Por supuesto. Amigos, como pueden ver, está sumamente interesante. El tema que hoy vamos a tratar, no se lo pueden perder. Regresamos en un minuto, no se vayan. Muchas gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue?
Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día Data Protección con este tema tan interesante de guerra de patentes. Y bueno, nada más para terminar esta pequeña etapa, nos fuimos platicando que es similar un poco las organizaciones, claro, cada uno en su ámbito, la Organización Mundial de Comercio contra la organización, la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más nos podrías platicar al respecto? Ahora, la OMC y la OMPI no están tan alejadas, ¿no? Recordemos que una de las cosas que protege la propiedad intelectual es precisamente la legítima comercialización de productos o servicios, ¿no? Entonces, muchas políticas que son adoptadas por la OMC, por ejemplo, las APIC, son los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, pues influyeron mucho en las disposiciones de propiedad intelectual actuales. Y, por ejemplo, los tratados de libre comercio, el TEMEC, trae un amplio desarrollo de un capítulo especialmente para derecho de autor y para cuestiones de propiedad intelectual. Muchos de estos acuerdos internacionales impactan. Esto del TEMEC, de las APIC y de las políticas de la OMPI sí repercutieron en nuestro país, tan es así que el 2018 se modificó la ley de la propiedad industrial para tratarlo de adaptar a estas nuevas necesidades de los acuerdos internacionales que está comprometiendo nuestro país, ¿no? Claro. Pero al final lo que vale la pena recalcar es que el ámbito de protección existe para los creadores, para los inventores y para los titulares de derechos, pero es necesario conocerlo para no recibir sorpresas, ¿no? Claro, y el ámbito que mencionas de territorialidad, ¿no? Súper importante. Sí, importantísimo, porque luego de repente una persona cree que teniendo el título en México, pues ya lo ampara en todo el mundo. No, es las características de la propia industria, es la especialidad, o sea, específicamente lo que está materia de título de registro o título de patente, es específicamente lo que se te protege, no te protege otras cosas. El principio de territorialidad es precisamente que el título que ampara es para determinado territorio o país, ¿no? Específico. Y formalidad porque la exclusividad deriva precisamente de obtener los títulos o registros respectivos. Entonces, bajo esta dinámica es como se diseña todo el sistema de propiedad intelectual. Pero algo que parecería muy sencillo, decir, bueno, pues ya tengo mis títulos, ya tengo. Incursiono en el ambiente digital o en el ámbito de las tecnologías de información y de comunicación, y el panorama pues ya no resulta tan claro, ¿no? Sí, claro. Y precisamente lo que comentabas hace un momento, incursionamos en las tecnologías de la información y ya no resulta claro. Yo sí quisiera, si me lo permites, ¿por qué no? Sí. Claro, porque el ámbito de Internet pues ya no responde a un ámbito de territorialidad. Exactamente. ¿No? Ya corresponde a un ámbito universal, que la información que tenemos aquí la pueden tener en Pakistán, en China, formen o no parte de estas, digamos,
alianzas comerciales o convenios relacionados o que no reconozcan organizaciones. Ya que llegamos a este ámbito, que no es el de la territorialidad, en relación hacia las patentes, amigo, ¿qué es lo que sucede en el ámbito de Internet con las patentes? Bueno, en términos de las patentes, principalmente de tecnología, pues se ha dado un fenómeno increíble que se ha denominado guerra de patentes. ¿Por qué? ¿Por qué se les denomina así y por qué específicamente con las patentes? Pues se conoce así, digamos que es el nombre que se les da a las disputas de litigio entre compañías de tecnología disruptiva, principalmente para dispositivos móviles o telefonía inteligente, en los cuales los titulares de cierta patente tecnológica estratégica o disruptiva pues demandan a otros titulares de patentes también de una tecnología disruptiva. Entonces se da un cruce de demandas que a escala mundial pues es increíble el tipo de disputas que hay, que muchas de las veces hacen inviable ya el negocio con la tecnología, ¿no? Okay. Entonces, estas disputas, ¿no?, tienen ciertas características. ¿Cuál es la primera? La primera es que cada entidad o cada empresa es titular de una patente de tecnología disruptiva. Es decir, cada una de ellas tendrá un derecho de exclusividad sobre algo, ¿no? Okay. La segunda característica es que mutuamente se demandan por esa tecnología disruptiva, ¿no? Y es tal el fenómeno de demandas que puede llegar un momento en el que el fango litigioso hace inviable ya la operabilidad del negocio y ni uno ni otro puede comercializar los productos que están amparados con sus patentes por las disputas litigiosas que tienen, ¿no? Ah, caray. Entonces, un smartphone, un teléfono inteligente o un dispositivo inteligente, pues puede tener cientos o miles de patentes a la vez, ¿no? Sí. Entonces, para cierta funcionalidad, a lo mejor sí tengo mi patente, pero tuve que recurrir a otra tecnología para poder operar una aplicación. Y es ahí cuando se da la disputa, ¿no? Y entonces otro titular puede utilizar alguna patente del que sea titular para tener una funcionalidad en su dispositivo y ya no podrá hacerlo por la demanda mutua de reconocimiento de derechos de patente. Okay. Y del uso y explotación de los mismos. Amigo, eso que comentas, al día de hoy vemos que hay diferentes teléfonos y que van a la vanguardia, y que yo saco hay 1000 modelos diferentes, hay diferentes marcas que no conocemos y todos buscan lo último. Todos estos teléfonos, pues vemos que tienen las mismas funciones, cámara, buzón de voz, teléfonos, teclado, hasta la misma forma. Nos estás dando a conocer al público que cada uno debe ser una creación, a menos que tenga autorización del que creó la patente, digamos, para la cámara, para el microchip, para el teclado, para toda esta información. ¿Es correcto? Sí. Normalmente estas disputas litigiosas, ya al ser, digamos, jurídicamente inviables y estar enfrascado en una contienda litigiosa inviable, pues al final las empresas, pues lo que les interesa es la comercialización, ¿no? Entonces, enfrascarse en un litigio por ciertas patentes, aunque yo tenga la titularidad, aplican una decisión de costo-beneficio. Es decir, han optado por darle salida a través de una figura que se llama las licencias cruzadas. ¿Qué es esto de licencias cruzadas? Pues es un acuerdo entre partes o entre titulares de patente que les permite resolver una disputa que se ha vuelto insostenible entre ellos y darla por terminada. Así intercambian licencias entre titulares y se autoriza mutuamente el uso de sus invenciones que amparan las patentes para que una y otra puedan utilizarla para un determinado producto y con ello tener la libertad de poder comercializar sus productos y servicios ya sin ninguna disputa entre partes. Y con eso, generalmente, pues no se establece un pago porque hay un beneficio o una autorización de uso mutua y ya dependerá de las estrategias comerciales de cada uno de ellos qué tantos beneficios obtiene por una y otra patente. Entonces, este sistema de licencias cruzadas fue el mecanismo legal
al que han llegado los titulares de esta tecnología disruptiva para acabar con esta guerra de patentes que hacía en muchos de los casos inviable. Claro. Es una alternativa de solución buena, pero no siempre es posible lograrla, ¿no? Sí. Porque pues intervienen muchos factores que a veces hacen inviable incluso llevar a cabo un licenciamiento cruzado respecto de patentes de tecnología disruptiva. Ok, ¿y esto se da en el ámbito del Internet solamente o también se da en el ámbito físico, amigo? Se da también en el ámbito físico. De hecho, aquí la disputa es sobre la tecnología disruptiva. No se trata de un uso en Internet, ni mucho menos, sino simplemente respecto de la titularidad de una tecnología que es necesaria para la operabilidad de un producto, principalmente teléfonos, de una funcionalidad de un teléfono inteligente, ¿no? Okay. Ahora, otro mecanismo que han optado por llevar a cabo los titulares de patente es crear un patent pools o grupo de patentes, Okay. a través del cual nombran una holding y en ella depositan la titularidad de los derechos de sus respectivas patentes para que esta holding a los miembros que la conforman otorguen licencias no exclusivas para que puedan utilizar las diferentes patentes. Entonces cada uno de ellos cede a esta holding sus derechos de exclusividad y puedan utilizar mutuamente la tecnología de otro. Como hizo un poquito BlackBerry en su momento. BlackBerry tuvo que ceder en algún momento su titularidad de ciertas patentes para poder operar sus teléfonos inteligentes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podríamos decir de este grupo de patentes o de estos pools de patentes? Que son acuerdos entre dos o más titulares de una patente para licenciar a uno o más integrantes de una holding y que son tecnologías complejas que requieren patentes complementarias para la operación de una funcionalidad o de una solución técnica o de la operación de un producto o un dispositivo inteligente. En este fenómeno de grupo de patentes o patent pools ha tenido un talón de Aquiles que luego puede afectarlos, que es las normas sobre competencia económica y antimonopolio, porque al concentrar toda la tecnología en una sola holding, pues impide que otros competidores puedan concurrir en el mercado. Monopolio tal cual, ¿no? Tanta tecnología en un solo poder, con una sola organización. Una sola organización, y entonces eso puede constituir con una cuestión de infracción o violación a las leyes de competencia económica y antimonopolio. Aunque la respuesta, ¿cuál ha sido? Por ejemplo, en nuestro país no se consideran monopolios los derechos de exclusividad sobre una invención o un perfeccionamiento de alguna mejora, según lo establece el artículo 28 de nuestra Constitución y diversos tratados internacionales como el Convenio de París, ¿no? Okay. Pero al momento de analizarlo, pues que ya depende mucho de una autoridad que no conoce las disposiciones de propiedad industrial o las conoce a grosso modo, no entiende bien cómo es el sistema de protección de la propiedad industrial, que es un derecho de exclusividad temporal, porque el derecho sobre una patente pues dura 20 años y es muy, tiene una vigencia establecida por la ley, ¿no? Claro. Entonces, ese derecho, ya después de eso, pues cualquiera podrá, después del fenecimiento de la vigencia de protección, pues ya forma parte del dominio público y ya cualquiera podrá beneficiarse de estos avances tecnológicos, ¿no? Okay. Entonces, para alguien que sí es experto en determinar si hay una competencia económica desleal, si se violan las leyes, la normatividad antimonopolio, etcétera, pues entrar en estos temas de propiedad intelectual, pues tendrá que conocerlos más, entender el sistema internacional, cómo es que se está dando salida a través del grupo de patentes a un problema que es la guerra de patentes que impide la comercialización mutua de productos y servicios, y por lo tanto pues a quien se afecta es al consumidor cuando no hay nuevos desarrollos. ¿Por qué? Porque la tecnología está enfrascada
en una disputa litigiosa cuyo pronóstico es reservado y cuya solución es a muy, muy largo plazo, ¿no? Un litigio de estos puede durar 10, 12 años, ¿no? Sí, Y claro. quizás para ese entonces la tecnología que está en disputa pues ya va a ser obsoleta. Sí, claro. Entonces, si es los grupos o polos de patentes, pues tratan de cuidar estas normativas respecto a la competencia económica y la normatividad aplicable a la en materia antimonopolio, ¿no? Ok. Ya que estás comentando, amigo, del tema de la guerra de las marcas, estuvimos hablando ahorita de que si tratamos de evitar el monopolio, la tecnología, hay acuerdos en el ámbito digital, Ajá. pero muchas cuestiones del ámbito digital recaen en cuestiones físicas. Por ejemplo, desarrollos de programas terminan ya estando en computadoras, digamos PDF, claro, marcas, digamos, Sí, mexicanas, sí. todo este tipo. Este tipo de litigios no caerían en relación por ejemplo, un software como PDF, no caería en un tema de competencia económica, aunque no fuera algo en el ámbito físico. Puede ser. Aquí la cuestión que, por ejemplo, el software es una obra protegida por el derecho de autor. Bueno, o mejor dicho, el software se protege como si fuera una obra literaria o artística. Ah, ok. Pues cae en el campo de protección del derecho de autor. Muy bien. Y lo que te comentaba del artículo 28, que dice que no constituyen monopolios a los creadores o perfeccionadores de alguna mejora, ¿no? Sí, claro. Ni a los artistas por sus creaciones, etcétera. Entonces ese artículo excluye de manera excepcional a las creaciones protegidas por el derecho de autor y por la propiedad industrial. Ok, sí, ya me Entonces, quedó claro, porque sí son temas que pareciera que no, pero cuando estamos hablando de tecnología, pues a veces ese límite, esa pequeña línea entre el derecho de autor, bueno, tú lo ves diario, a la propiedad intelectual, al derecho marcario, es muy tenue, ¿no? Sí, es tenue y es importante porque el derecho de autor tiene una vigencia, ¿no? 100 años a partir de la muerte del autor, o contado, si no se sabe, a partir de la fecha en que se divulgó la obra, o de obra colectiva o en colaboración, los 100 años contarán a partir de la muerte del último autor. A partir de ese momento ya la obra forma parte del dominio público. Claro. En el caso de las patentes, pues son 10, 20 años prorrogables, un periodo menor de 5, y a partir de que fenece esa vigencia, ya la invención forma parte de dominio público. De Ok. hecho, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pues tiene un acervo muy importante de patentes que ya forman parte del dominio público, o más bien de invenciones que ya forman parte del dominio público. ¿Pudiera una persona de pie ir y solicitar que le permitan para reproducir esa patente sin ningún problema? Sin ningún problema, puede pedir y conocer cómo fue que se diseñó, cuáles eran los objetos de protección, etcétera. ¿La puede mejorar, divulgar? Puede hacerlo porque ya forma parte del dominio público. Sería esto del desarrollo tecnológico, Como parte del de un desarrollo país, ¿no? tecnológico. Ok. Ahora, quienes han optado por no obtener patentes en materia de tecnología disruptiva, tratándola de proteger como un secreto industrial. Pero ya en otro programa platicaremos sobre el ciberespionaje y el robo de secretos industriales Sí. en medios digitales, ¿no? No, eso va a ser un súper programa también, igual que este. Otra solución, retomando, perdón, el tema de la guerra de patentes, por el que se ha optado es tener patentes esenciales o estándar, ¿no? Ok. Estándar Essential Patent. Oye, amigo, ¿te parece si continuamos con este tema? No, no me regresando parece, del pero comercial? ¿qué Es que ya sabes bien. que es la costumbre, desgraciadamente. Amigos, no se vayan, nos volvió a ganar el tiempo. El programa está muy interesante. Regresamos en un minuto. Muchas gracias. No había visto. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad,
y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, con nuestro invitado Joaquín Elizalde. Estamos platicando de la guerra de patentes y bueno, nos quedamos en el tema de las patentes estándar cuando te interrumpí, como es costumbre, amigo. Sí, no te preocupes, pues viendo este tema de cómo se solucionan las guerras de patentes, que son los conflictos litigiosos que existen entre titulares de patentes respecto de una tecnología disruptiva, principalmente para dispositivos digitales o inteligentes, como son los teléfonos celulares. Ya vimos que una forma en que han encontrado solución a estos aspectos litigiosos son las licencias cruzadas, donde mutuamente se otorgan autorizaciones para utilizar cierta tecnología y comercializar ciertos productos y servicios, generalmente sin pago de regalías por los beneficios propios de la autorización que cada uno de ellos obtiene al celebrar este tipo de licencias cruzadas. Posteriormente, pues vimos lo que era el grupo de patentes o holding de patentes o patent pools, que eran donde varios titulares de tecnología, de patentes de tecnología disruptiva, depositaban una autorización a esa holding para que ella administrara los derechos y mutuamente a sus miembros pudiera otorgar autorizaciones para que en general todos tuvieran viabilidad de poder utilizar la tecnología sin contingencias legales y poder comercializar de manera, digamos, sin contingencias legales sus dispositivos o sus productos derivados de esa tecnología disruptiva. Y un tercer elemento, que es el que vamos a platicar ahora, es la Standard Essential Patent. Estas patentes esenciales es una tecnología estándar que son imprescindibles para la operabilidad de ciertos sectores TIC, de ciertos sectores o productos de las tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? Porque son tecnologías necesarias para desarrollar productos y servicios que sean compatibles, ¿no? Y esto es muy común, los usamos a diario,
Cuando compramos, por ejemplo, un dispositivo, vemos si, o una computadora, vemos si tiene entrada HDMI, Sí. si tiene una entrada USB, si para la interconexión utilizo la tecnología Wi-Fi o LTE, o el sistema Bluetooth para el mensaje a través de la onda electromagnética baja, mensajes de texto o algún tipo de información que pudiéramos trasladar, o una tecnología ya un tanto cuanto obsoleta como son los CDs para datos o para audio y video, ¿no? Sí. Entonces este tipo de patentes esenciales estándar pues son importantes porque permite a todo el sector de comunicación, de sector TIC, pues comercializar productos y servicios que contengan esta tecnología, ¿no? Y es también una tecnología que se licencia de manera no exclusiva, ¿no? Universal y sin temporalidad, ¿no? Okay. Es normalmente licencias perpetuas. Y digamos que este es el fenómeno de guerra de patentes bajo estos 3 lineamientos como se ha podido mitigar, pero los litigios siguen cada que hay un nuevo producto. Recién vimos como pues esta empresa china de telefonía, ¿no? Tiene pues cientos de miles de patentes, ¿no? Sí, Son Huawei, ¿no? Huawei que no Sí, hay tecnología que no utiliza pero que protege, sí. ¿no? Cuando hay obligación de utilizarla. Entonces eso los convierte ya en los intangibles, en este caso los desarrollos o la tecnología disruptiva, como un factor detonante para la persistencia o no de un negocio en nuestros días, ¿no? O como está haciendo también actualmente Kodak, pensaríamos que ya desapareció y no, está regresando, está generando mucha tecnología que muchas veces se vende, no se vende, pero la tiene ahí para el momento que se necesite y la están registrando. Y muchas empresas están haciendo esto, ¿no? Están apostando por registrar su patente, tenerla y en el momento que se necesite sacarla o en todo caso que sea ahí, pero... Que sea ahí para que les sirva a ellos mismos a crear nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Sí, claro. Alguna característica importante de esta obtención de títulos de patente es la necesidad de comercializar para generar nuevos desarrollos. Los grandes pasos que da la tecnología día a día, las nuevas creaciones que día a día van creándose y poniéndose a disposición del mercado, pues normalmente hace que se comercialice lo antes posible, porque no sabes si en un par de 2 o 3 meses puede ya considerarse obsoleta la tecnología, Sí, claro. porque es impresionante el nivel de desarrollo de estos creadores. Me recuerda mucho los teléfonos celulares. A mí en lo particular me pasó con el Samsung S8, con el teléfono, perdón que meta algo aterrizado. Me pasó con el S8 durante 6 meses, cómpralo, es el mejor teléfono. Bueno, pues ahí va uno, saca sus favoritos, se trae el S8, que era lo máximo en ese momento. A los 2 meses salió el S9 y resultó que muchas cosas pues ya eran obsoletas de este S8, costando un dineral, pues ya había bajado a menos de la mitad de lo que me costó a mí. Estoy hablando de 4 meses, o sea, ni siquiera un año. Todo lo que comentas y que esto, es más, en cuestión hasta de un mes, algo en tecnología puede llegar a ser obsoleto, ¿no? Sí. Y caer sus precios al máximo. Y es más, tú lo vivimos día a día con las actualizaciones que recibimos, ¿no? Sí, claro. Esas actualizaciones normalmente son resultante de un avance tecnológico que se da, ¿no? Sí. A mí también algo similar me pasó con un producto de la manzanita, ¿no? Que estaba muy bien el equipo y todavía era funcional, pero ya no admitía cierto tipo de actualizaciones. Entonces ya no servía más que como para capturar. Como máquina de escribir. Como máquina de escribir. Que para nuestros amigos millennials pues les ha de parecer que pensarán de una máquina de escribir. Yo creo que no las conocen, ¿no? Sí, dirán, ¿qué es eso? Pero bueno. Bueno, ¿y qué nos dirías de del tema de las patentes dentro de los estándares nacionales o internacionales? En México se registran muchas patentes. ¿Estamos acostumbrados a hacer este trabajo? No estamos acostumbrados. La verdad que el INPI y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pues ha impulsado mucho el registro de patentes. Hay algunos beneficios para inventores, para personas físicas, inventores, para empresas. Se incentiva mucho la obtención de títulos de patente. Pese a que se han incrementado los números y se han duplicado de los últimos años, la administración pasada con el licenciado Miguel Ángel Margain, que es todo un especialista, pues impulsó mucho porque entendía
el sector de la propiedad intelectual, y gracias a él obtuvo los números más altos tanto de obtención de títulos de patente como registros más caros en la historia del INPI, ¿no? Entonces, también para la obtención de títulos para denominaciones de origen, el reconocimiento de denominaciones, en fin, fue un gran propulsor, pero falta mucho, falta una cuestión primero de saber qué derechos tiene el inventor, ante quién puede acudir para que le otorguen su título de patente. Además, no es un trámite sencillo, hay que acudir con un especialista, hay unos formatos definidos, unos requisitos, reivindicaciones, dibujos que hay que diseñar, y ciertos requisitos tanto por disposición de la ley como del reglamento que se deben cumplir para que el trámite sea menos complicado, ¿no? Y hay que pagar reivindicaciones, pero hay beneficios que el propio INPI otorga para quienes no tengan una situación económica holgada, pero sí les permite obtener sus títulos de patente, ¿no? Ahora, por el otro lado, la defensa, amigo, porque hemos conocido de muchísimos casos, tú tantos años en este tema, has llevado N cantidad de casos, un tema es de infracción de marca, pero otro es el de reconocimientos de patente, o sea, de valerle los derechos a los titulares de las patentes. ¿Hay especialistas suficientes en México? Porque son unos cuantos. Sabemos, hay abogados que dicen, conocen, ¿no?, de muchos temas, pero realmente en el litigio de patentes y derecho de autor, ¿hay suficientes abogados en relación con los casos existentes? Pues yo creo que no hay suficientes, porque hay muchos, pero no son especialistas, desafortunadamente, y eso es lo que un poco complica mucho a los titulares, a los inventores, ¿no? Que de repente, pues alguien que no conoce le dice que sí puede, que no puede, y no conoce ni los plazos, ni las formas, ni los trámites que hay que realizar, ¿no? Y más en materia de patentes, que siempre vas a requerir no solo de un especialista en lo legal, sino el propio inventor. Como son materias muy específicas, pues tienes que auxiliarte de un especialista en el área al que pertenezca tu invención, ¿no? Okay. Entonces, para que conozca los sectores y puedas explicar a la autoridad en qué consiste tu invención, ¿no? Hay invenciones muy complejas y sobre todo en materia de TI se complican aún más. Entonces, tienes el producto diseñado, tienes al especialista y tienes al abogado para cumplir esto. Esto es lo que hace complicado. Entonces, de repente alguien se ostenta como especialista sin serlo y, lejos de ayudar al titular, pues le complica la vida, y muchas veces han llegado a perder los derechos por este tipo de negligencias, ¿no? Entonces, sí faltan especialistas, faltan sobre todo algo que les recomiendo es, cuando vayan a contratar a alguien que se ostente como especialista, pues vean si conoce la tramitología del INPI, si compárenlo con alguien más, etcétera, ¿no? Claro. No es una cuestión de que él diga que lo es, ¿no? Sino que tiene que demostrarlo. Y esto viene a colación también porque hay unos muy expertos en materia de patentes, pero que desvirtúan el sistema de protección de las patentes y de las invenciones. Este tipo de personas se conocen como patent trolls o trolls de patentes, ¿no? Esos trolls. Esos trolls de patentes, ¿quiénes son o qué hacen o por qué han trascendido en el ámbito de las patentes y de la protección de estos derechos? Bueno, los trolls de patentes es el nombre peyorativo que se les da a las personas o entidades que distorsionan el sistema de protección de la propiedad intelectual y adquieren patentes estratégicas de distintos sectores, principalmente el sector de tecnologías de información, para instrumentar demandas estratosféricas. ¿En contra de quiénes? De empresas que legítimamente concurren en el mercado, obligándolas o forzándolas a celebrar convenios, ¿no?, de otorgamiento de licencias, o, si no, enfrentar un litigio cuyo resolución es de pronóstico reservado, ¿no? Entonces, el vicio de estas entidades es que no hacen no son investigadores, no desarrollan invenciones,
no benefician al consumidor, no comercializan productos. Es decir, no concurren legítimamente en el mercado de comercialización de productos o servicios donde se utilizan y explotan las patentes. Entonces, obtienen títulos ya sea a través de la adquisición de los derechos, pero más con la obtención de títulos de patente, valiéndose del sistema legal que existe, para adueñarse de una tecnología estratégica que por algún hueco no está protegida o estando protegida le hacen cambios técnicos intrascendentes, pero que logran obtener esos títulos, ¿no? Entonces, estos trolls de patentes obligan al empresario que legítimamente está comercializando productos o servicios en la disyuntiva de o pagar a esta reclamación por ilegítima que la consideremos, o enfrentar un litigio por muchos años con todo el costo que eso implica y todo el desgaste económico y que me puede hacer inviable el negocio que yo estoy obteniendo con esta patente. ¿Qué decisión tomarías? Uf, no, pues muy, muy difícil, pero eso es algo que la autoridad no está de alguna manera, o no se ha percatado, amigo. Si se percata la cuestión, es que como es un procedimiento entre partes, ¿no? Hay dos partes en disputa, una que se ostenta como titular y otra que utilizó esa tecnología estratégica. Entonces, la ley exige como un presupuesto para una infracción administrativa en materia de patentes, tener la titularidad del derecho. ¿Y eso cómo lo obtienen? Con su título de patente. Sí. Entonces, aquí habría que considerar varias cosas, y es una de las tesis que yo he sostenido. Primero, lo que debe determinar la autoridad es la entidad que tiene esa patente. ¿Cómo es que la obtienen? A lo mejor la obtienen con un título o violando el sistema de patentes con el que se otorgó. Porque el sistema internacional de patentes o las bases de datos de patentes algunas veces son de lenguaje muy especializado, como te comentaba. Entonces, lo que hacen ellos a veces es que en los rangos de búsqueda o en los criterios de búsqueda introducen un lenguaje nuevo, pero que significa lo mismo. Entonces, al momento en que el analista de la oficina de patentes trata de buscar esa invención, se da, pues, en los rangos de búsqueda no le va a aparecer. Okay. Entonces va a darle como resultado pues que a su luz, a su investigación, pues sí se trata de una invención, ¿no? Que no existía previamente ni que estaba en el estado de la técnica. Okay. Y es una forma de burlar el sistema de protección, ¿no? Ahora sí he tenido mucho cuidado porque ya con el Tratado Internacional de Cooperación en materia de patentes, pues tenemos acceso el INPI tiene acceso a bases de datos. Perdón, amigo, no había visto, es que está muy interesante, hay más preguntas por hacerte rápidamente, amigo, ya me van a regañar aquí en el programa, pero entonces esto que estamos viviendo es un vacío, un hueco que no se ha superado en el INPI, ¿no? Para proteger al verdadero desarrollador. Lo que yo he tratado de invocar cuando se me presentan este tipo de cosas, al final ellos tienen un título que los ampara y protege sobre sus derechos. Yo sí recurro mucho a la figura del abuso del derecho. Okay. ¿Por qué? Sí. Porque no son concurrentes en el mercado, no benefician al consumidor, no crean competitividad, no innovan y son entidades que en realidad no participan en el mercado y que impiden la legítima comercialización a precios justos para el consumidor. No, pues excelente. Entonces, con eso yo creo que podríamos... Sí, con eso y nada más. Pues amigos, ya saben, cuando tengan ese tipo de problemáticas, pero no lo tengan, pues acudan directamente aquí con nosotros, con el licenciado Joaquín Elizalde, que es el máximo experto en estos temas aquí en la Ciudad de México, y de hecho yo me atreví a decir uno de los más grandes en el país. Y pues bueno, amigo, gracias, pues amigo. no, al contrario, muchas gracias a ti por haber estado. Tuvimos invitado de lujo. Siempre digo que cuando tenemos el programa invitado a Joaquín, tenemos al mejor invitado. Nos echamos flores por nosotros mismos, pero como pueden darse cuenta, pues sí conocemos, sí conoce de lo que él está hablando. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.
astele.tv.